Bienvenidos. Hoy haremos un repaso por algunas cuestiones referidas a la tildación. En primer lugar, es importante saber diferenciar el acento de la tilde. El acento es la intensidad con que se pronuncia una sílaba, es decir, la sílaba tónica. En cambio, la tilde es la marca gráfica que lleva la sílaba tónica según las diversas reglas. Reglas generales de tildación. Las reglas generales de tildación determinan en qué casos se marca el acento mediante una tilde. Estas pueden ser agudas, graves o esdrújulas. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba y llevan tilde si terminan en n, en s o en vocal, por ejemplo menú y combatir. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba y llevan tilde si no terminan en n, en s o en vocal, por ejemplo árbol y cartuchera. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y llevan tilde siempre, por ejemplo pájaro. Como pueden observar, en cada uno de los ejemplos se podrá ver una palabra con tilde y una palabra sin tilde. Es importante recordar que todas las palabras tienen un acento, pero llevan una tilde dependiendo de las reglas generales de tildación. Hiatos y diptongos. El diptongo es la unión de dos vocales que forman una misma sílaba. Recordemos que existen dos clases de vocales: las vocales abiertas, que son la A, la E y la O, y las vocales cerradas, que son la I y la U. Puede haber diptongos de dos vocales cerradas, por ejemplo, cuidado, una vocal abierta y una cerrada, por ejemplo, bailar, una vocal cerrada y una abierta, por ejemplo, cuaderno. Recuerden que si hay diptongo, las vocales nunca se separan, es decir, se van a mantener juntas en una misma sílaba, como se puede observar en los ejemplos resaltados en color fucsia. El hiato es una secuencia de dos vocales seguidas que forman parte de dos sílabas distintas. Se produce hiato en secuencias de dos vocales abiertas, por ejemplo teatro, una vocal abierta y una cerrada tónica, por ejemplo baúl, una vocal cerrada tónica y una abierta, por ejemplo río. Recuerden que si hay hiato, las vocales deben separarse, es decir, deben mantenerse en distintas sílabas. Y en el segundo y tercer caso, las palabras no siguen las reglas generales de tildación, porque en este caso las vocales cerradas siempre serán tónicas, es decir, siempre llevarán tildes, independientemente de que la regla así lo requiera. Recomendación: pasos para poder clasificar las palabras según su acentuación. Primer paso: separo la palabra en sílabas. Veo si contiene hiato, diptongo o ninguna de las dos opciones. Es importante para separar en sílabas correctamente. Por ejemplo, cuaderno. Contiene diptongo, entonces en este caso las dos vocales se van a mantener juntas en una misma sílaba. Segundo paso: busco la sílaba tónica de la palabra, es decir, la sílaba que suena más fuerte. En mi ejemplo, cuaderno tiene como sílaba tónica la penúltima. Tercer paso: determino si es aguda, grave o esdrújula, según las reglas generales de tildación. Recuerden que si la palabra contiene diptongo, sigue las reglas generales, en cambio si contiene hiato, no las sigue. En mi ejemplo, la palabra es grave. Cuarto paso: determino si lleva o no lleva tilde la palabra según las reglas. En mi ejemplo, no lleva tilde ya que es grave y termina en vocal.